No estoy seguro de que haya algo más corrupto que aprobar un asesinato de alguien que realmente no está infringiendo. Policías, ¿qué es lo más corrupto que han visto hacer a sus compañeros agentes? Una vez estaba cruzando la calle por un paso de peatones, fuera de servicio. Oí un coche acelerando, y mirando hacia el sonido, vi un coche deportivo acercándose a mí a toda velocidad. Levanté ambas manos sobre mi cabeza y señalé el paso de peatones, pero el coche siguió viniendo. Literalmente tuve que correr para apartarme del camino. Cuando el coche me pasó, el conductor me miró a los ojos, y lo vi a él y a sus amigos riendo. Así que tomé nota de su matrícula. Cuando llegué al trabajo esa tarde, le envié una multa por exceso de velocidad y por la infracción del paso de peatones. Podría haberlo acusado de conducción temeraria, pero no lo hice. Unas semanas después recibí una llamada de un policía estatal que vivía en la ciudad, pidiéndome que anulara la multa. Le expliqué las circunstancias e insistió. Este policía era el mayor de los imbéciles y tenía una mala reputación. Sin querer enfrentarme a él y caer en su lado malo, anulé la multa. Bueno, finalmente lo consiguió cuando fue despedido, acusado y condenado por crimen organizado. He sido agente durante más de 15 años. Quizás estoy sesgado, pero mi agencia es muy estricta con la mentira y la corrupción. Tengo algunas historias sobre policías que fueron despedidos. Tuvimos un huracán y un agente llamó diciendo que un árbol bloqueaba su calle, por lo que no podía ir a trabajar. Su sargento condujo hasta su casa y lo llamó desde su entrada. Fue despedido. Un agente se olvidó de hacer que un sospechoso firmara una multa por hurto. En lugar de manejarlo mediante el procedimiento adecuado, el agente falsificó la firma del sospechoso en la multa. El agente fue acusado de falsificación grave y finalmente se declaró culpable de un delito menor, lo que resultó en su despido. Un agente pasaba tiempo en casa mientras estaba en el trabajo. Finalmente, Asuntos Internos obtuvo una orden judicial para las cámaras dentro de la casa de los agentes y descubrió que estaban haciendo tareas domésticas y otras actividades no relacionadas con el trabajo. Despedido y acusado de malversación por robar tiempo. Un agente estaba registrando su entrada para la corte fuera de servicio y luego se iba a casa y aprovechaba las horas extras. Lo pillaron cortando el césped mientras estaba en el trabajo. Despedido y acusado de malversación. Este agente estaba a semanas de alcanzar una pensión completa. Tenía unos 17 años y conducía hacia la iglesia. Había habido un pequeño accidente en una intersección por la que tenía que pasar. El policía que dirigía el tráfico me hizo pasar y cuidadosamente y lentamente me abrí paso entre la grúa, los coches de policía, etc. Un tipo de la empresa de grúas salió delante de mí de detrás de su camión. Me detuve con seguridad, pero el tipo se cayó, presumiblemente por la sorpresa de ver mi coche tan cerca de él. Nunca hicimos contacto. Salí para asegurarme de que estaba bien y el policía se acercó y empezó a regañarme por haberlo atropellado. El tipo de la grúa incluso le dijo al policía que no lo había atropellado y el policía básicamente lo ignoró. El policía siguió gritándome durante 5 o 6 minutos, luego me multó por atropellar a un peatón y me amenazó varias veces con llevarme a la cárcel cuando intenté explicarme. Agarré la multa y me fui a casa. Le enseñé la multa a mi padre, que era capitán del departamento de bomberos. Agarró el teléfono, hizo una llamada y rompió la multa. Mi padre se aseguró de decirme que pensaba que ese policía era un imbécil en un viaje de poder y que la única razón por la que hizo la llamada fue que creía mi versión de la historia y que no me iba a sacar de ninguna citación legítima. Nunca más se volvió a hablar del incidente. Cualquiera más habría perdido su licencia y pagado miles de euros en multas porque ese policía imbécil quería extorsionar a un chico asustado. No soy policía, sin embargo, un tipo de mi ciudad natal, un poco mayor que yo, precipitó la Comisión sobre la Corrupción Policial en Australia. No encontrarás muchos registros de este tipo en Internet. Se retiró multimillonario del servicio a una edad inferior a los 30 años sin haber ascendido más allá del rango de agente, aunque casi le cuesta la vida. Conozco muchas de las historias confirmadas sobre este tipo. Para ser justos, en muchos sentidos nunca tuvo una oportunidad real, ya que fue destinado como un impresionable joven de 18 años a una de las comisarías más corruptas del país. Una de las cosas que hizo su equipo fue robar material militar destinado a los servicios australianos y vendérselo a sus contactos, es decir, contenedores de envío enteros llenos de cosas.
Esto fue una de las cosas que llevaron a la Comisión Real, ya que se descubrió y no pudo ocultarse del público, lo cual es una historia interesante en sí misma. También había otras cosas que hicieron. Los policías y detectives tienen los mejores contactos en el mundo criminal. El padre de mi amigo solía andar con una banda de moteros y uno de los miembros del club consiguió que arrestaran a un agente porque tenía 3 libras de sustancias y lo acusaron de 2. Estaba tan convencido de la otra libra que tuvieron que investigar y, efectivamente, uno de los agentes que lo arrestaron tenía en su poder 1 libra de sustancias. A principios de los 90, el jefe gastó 300.000 en máquinas de sierra industriales de alta calidad para el pequeño taller que teníamos porque iba a reformar su casa. La actitud entonces era que no era corrupción, sino un gesto generoso para todos los que también necesitaran madera para casa. Que algunos altos cargos destrozaran un coche de policía prestado ilegalmente para volver a casa después de ir al pueblo completamente colocados de sustancias también fue un buen ejemplo. Sus altos rangos lo salvaron y se desestimó como un accidente normal. Para el resto, muchas pequeñas cosas que podrían haber pasado en cualquier sitio. Esto fue en los Países Bajos y la corrupción no estaba bien, pero no se hizo mucho al respecto. También me encantó Uruguay y lo fácil y agradable que era el sistema de sobornos. Quería alquilar una moto para mis vacaciones allí y aunque tenía mucha experiencia, no tenía carnet. El tipo del alquiler me dijo que fuera al edificio del municipio en la ciudad, pero estaba cerrado y tenía un cartel indicando dónde estaban en caso de emergencia. Así que fui allí y encontré a 4 tíos bebiendo cerveza delante de un bar. Compartieron algunas cervezas conmigo y les pagué la comida y tuvimos una charla informal sobre fútbol y después me escribieron un permiso en un papel para conducir una moto durante 2 semanas gratis. No soy policía, sino abogado. Estudié Derecho con un antiguo sheriff que perdió su placa por tener relaciones con criminales para librarlos de cargos. Así que, por supuesto, fue a la Facultad de Derecho. No tengo ni idea de cómo superó la evaluación de carácter y aptitud. De hecho, tardó 3 años en obtener la licencia y tuvo que estar supervisado durante sus primeros años de ejercicio. Unos 5 años después de eso, vi una orden de la Corte Suprema que lo deshabilitaba. Sorpresa, después de que terminó su práctica supervisada, consiguió un trabajo como fiscal auxiliar donde hacía desaparecer los cargos a cambio de relaciones. Perdió su licencia de abogado y, por lo que sé, ahora dirige su propia iglesia. No es un agente de policía, pero sucedió en mi ciudad natal. El jefe de policía estaba a punto de firmar un nuevo contrato, así que uno de los administradores de la ciudad lo redactó y consiguió que el resto del ayuntamiento lo aprobara, sin leerlo. Resulta que el administrador de la ciudad era el padre, o algún familiar, del jefe de policía. El contrato le pagaba uno de los salarios más altos para un jefe de policía del país, esto es para una ciudad de 60.000 habitantes en Massachusetts. El contrato también tenía una cláusula que si era rescindido por alguien que no fuera el jefe, este recibiría un pago de más de $1 millón que la ciudad no podía permitirse. Durante la pandemia se negó a aceptar una reducción salarial, por lo que la ciudad tuvo que despedir a varios agentes. Finalmente se deshicieron de él hace unos años, pero la corrupción implicada fue asombrosa. No soy policía, pero solía charlar con un agente que trabajaba en mi zona porque pasaba por un sitio donde yo solía pasar las noches. Una vez me contó esta historia sobre cómo estaban preparando una redada en un club de póker ilegal, supuestamente dirigido por alguna mafia u otra. Todos se preparan y se suben a sus coches y una vez que están en el lugar en cuestión y se preparan para entrar, su supervisor recibe una llamada del comandante diciéndole que recoja y se vaya a casa y que no moleste a nadie ni a nada allí. Lo que estuviera pasando estaba muy por encima de su categoría, la de su supervisor o incluso la del comandante. No soy policía, pero esta es una historia de información de policía a policía. Un joven policía local, al que conocía del colegio, siempre fue un completo imbécil y un capullo, que estaba navegando estando muy borracho. Mató a alguien que estaba nadando en un lago dentro del área de baño designada al golpearlo con la proa de su barco a alta velocidad. El policía asesino huyó de la escena e inmediatamente entró en servicio como historia de encubrimiento. Un amigo policía suyo encontró el cuerpo al tropezar con él y se ocupó de ello. El padre del policía borracho, que también era el sheriff, lo sacó de problemas con un juez con el que era muy amigo cuando se juzgó el caso. El asesino borracho salió indemne simplemente reubicándose en un distrito policial diferente como castigo.
No creo que el asesinato se haya resuelto oficialmente con una causa de muerte legítima fuera de accidente. Pero se ha hablado y bromeado sobre ello en todo el condado a partir de la historia que se ha filtrado borrachamente de varias fuentes diferentes que conocen al padre sheriff. No creo que ninguno de los dos sea ya un agente. No soy policía, pero donde vivo es una zona muy rural. Un conocido tenía problemas con una mujer que molestaba a unas personas que le alquilaban una propiedad. Los inquilinos dijeron que habían llamado al sheriff y que se habían negado a ayudar. El tipo llama a la oficina del sheriff y dice: oye, esta mujer está molestando a mis inquilinos, pero me dijeron que no enviarían a nadie. El agente responde: sí, es una pesada y ya hemos perdido mucho tiempo con ella en otras llamadas. No vamos a ir, pero si tú fueras y ella tuviera un accidente, llámame y nosotros notificaremos al forense y no diremos nada más al respecto. No estoy seguro de que haya algo más corrupto que aprobar un asesinato extrajudicial de alguien que realmente no está infringiendo ninguna ley solo porque es una pesada. Hace unos años, un amigo íntimo mío acababa de pasar por una ruptura difícil con la madre de sus hijos y rápidamente entabló una relación de rebote con una chica del barrio conflictivo de nuestro pequeño pueblo. Varias veces, a mi amigo lo pararon policías que buscaban al ex de su nueva novia. Su ex era aparentemente un delincuente habitual, muy conocido por la policía. Cuando les decía que no sabía dónde encontrar a su ex, los policías le dijeron que si su ex aparecía por allí, debería considerarlo una amenaza y que si le pasaba algo, los policías le aseguraron a mi amigo que se consideraría un accidente sin necesidad de investigación. Le dijeron esto al menos en 2 ocasiones. El acto de corrupción del que más participé, aunque de forma indirecta, un detective se había lasqueado en el testamento de un viejo. Me enteré después de que lo descubrieran y corrigieran el testamento. El acto de corrupción más grave del que tengo conocimiento, uno de mis compañeros de la Academia de Policía, de otro departamento, fue arrestado por coaccionar a mujeres nocturnas para que mantuvieran relaciones con él mientras estaba de servicio. Él estableció cada encuentro, pero algunas de las chicas habían estado bajo custodia mientras se hacían estos arreglos. Sí, si estás bajo custodia, no puedes consentir. Me enteré por el boca a boca, no tengo ni idea de qué fue de eso. El muy bastardo tenía una hermosa familia también. Un compañero de trabajo era policía. Estaba al principio de su carrera cuando su supervisor de turno lo recogió para el entrenamiento de ese día. Era temprano por la mañana y el supervisor de turno, que les recuerdo que había estado conduciendo y continuó conduciendo, estaba completamente borracho. El compañero de trabajo renunció al final del día. Intentó denunciarlo, pero un abogado le dijo que la línea azul prevalecería, así que se calló y les dice a tantas personas como sea posible que no conduzcan a menos de 5 coches de distancia de un coche de policía. Era compañero de piso de un par de estudiantes de criminología en la universidad. Uno consiguió un trabajo en una cárcel, pero lo despidieron por maltratar a los presos. Más tarde consiguió otro trabajo y resultó herido en el trabajo, y ahora cobra una pequeña discapacidad y su vida es un desastre. Mi otro compañero de piso consiguió un trabajo en Vallejo. Aquí es donde ocurrió el caso de Perdida. Incluso después de todo esto, mantiene que la pareja mintió y montó todo el secuestro. Además, dijo que había un bombero que vivía en las afueras de la ciudad. Los policías del turno de noche iban allí porque tenía una cama preparada. Dormían toda la noche a menos que recibiesen una llamada. No patrullaban los barrios ni nada. Vallejo es un lugar bastante duro y el personal de policía estaba muy falto de personal. Aún así, los tíos dormían toda la noche. Recuerdo que su esposa comentaba que él tenía más energía que ella durante el día, aunque trabajaba toda la noche. 2 amigos con los que fui al colegio se hicieron policías, los 2 padres eran policías, creo que eran primos. En fin, uno de ellos estaba trabajando, el otro estaba fuera de servicio. El que estaba fuera de servicio se emborrachó mucho y estaba conduciendo. El que estaba trabajando vio su coche en una gasolinera y se paró para hablar. Se encuentra a su primo borracho y agresivo. En lugar de arrestarlo, llama a la novia del borracho para que venga a buscarlo. Ella aparece, el borracho se enfada. La historia es un poco confusa en este punto, pero de alguna manera ella termina en el coche y el borracho conduce mientras el policía de servicio lo persigue. Chocan, acabando al policía borracho y a su novia. El policía de servicio y su compañero renuncian en lugar de ser despedidos.
Inmediatamente consigue un trabajo en otra ciudad cercana. Estoy bastante seguro de que ahora es del FBI. No soy policía, soy instructor de conducción, pero eso solo me molesta aún más. En mi país, pierdes el carnet de moto si haces un caballito y te agarran. Un chico es atrapado haciendo un caballito en un camino rural muy apartado donde no vive nadie cerca. Realmente no estaba molestando a nadie, pero le atraparon y perdió el carnet. Justo, es ilegal, así que cosecha lo que siembras. Pero solo unas semanas después, el hijo del policía hace lo mismo en una calle principal de una ciudad abarrotada a plena luz del día. Él, por supuesto, solo recibe una advertencia. Muchos de estos ejemplos son de policías de Estados Unidos. Esto sucedió hace años en Londres, Inglaterra. Me lo contó un familiar que era agente en activo en ese momento. Un joven agente fue a una dirección porque no se había visto a la ocupante anciana de 80 años durante unos días. Finalmente entra y la encuentra sin vida al pie de las escaleras con una lesión en la cabeza. Su casa había sido saqueada y faltaban joyas. Lo comunica, y poco después, aparecen dos detectives con resaca y le dicen que espere en la puerta principal, que no deje entrar a nadie, etc. Después de aproximadamente 30 minutos, oye un fuerte ruido de golpes y desgarros. Mira a su alrededor y se da cuenta de que uno de los detectives ha hecho un agujero en la alfombra en la parte superior de las escaleras. Mientras tanto, el otro detective está terminando de ordenar. Al irse, mencionan casualmente, se cayó. Fue un accidente. Así que sí, encubrir un asesinato porque son demasiado vagos para investigarlo. Mucho tiempo atrás. Dos oficiales que conocía salían juntos y compartían piso. De todos modos, a uno de ellos lo llamaron por un robo en una residencia de ancianos. El director les dijo que los sospechosos estaban aparentemente en la sala común y cuando el oficial entró solo, las puertas de afuera estaban abiertas de par en par y allí estaban sentados una televisión y una videograbadora nuevas. Así que él sacó la televisión y la videograbadora al jardín y luego volvió y llamó al director, quien confirmó que lo único que faltaba era la televisión y la videograbadora. Más tarde esa noche, el oficial y su compañero regresaron, llevaron la televisión y la videograbadora a su piso y luego se jactaron de su nueva televisión y videograbadora a sus amigos. Mi padrastro era policía en Detroit y me contó que cada vez que un policía te encuentra contrabando y te deja ir con una advertencia pero no con el contrabando, es porque se lo quedan ellos. También tengo un camello que consigue sus armas de fuego a través de conexiones sospechosas con la policía de Atlanta.